Bienvenido a nuestra exploración de uno de los personajes más enigmáticos de la historia moderna, Adolf Hitler, y comenzamos nuestro viaje examinando la génesis de su ascenso al poder. Un libro escrito desde el confinamiento, Mein Kampf o Mi lucha. Este libro, cargado de semillas de destrucción, resume el odio profundamente arraigado de Hitler, sus ambiciones ilimitadas y las ideas que finalmente culminarían en uno de los periodos más desgarradores del siglo XX. Hoy nos embarcamos en una odisea para desbloquear las facetas ocultas de la mente de Hitler ilustradas en este texto. Antes de que Hitler se convirtiera en el Führer de Alemania, antes del ascenso y caída del Tercer Reich, Adolf Hitler era un artista desesperado que vivía en condiciones austeras. Rechazado por las prestigiosas academias de arte, se encontró languideciendo en pensiones de Viena, alimentando grandes sueños que parecían eludirle en todo momento. Fue durante estos tiempos tumultuosos que comenzó a cristalizar sus pensamientos en un manifiesto de esperanza, una lucha contra las injusticias percibidas, y la reversión de la decadente fortuna de Alemania. Empañado por un nacionalismo equivocado y percepciones erróneas generalizadas sobre la superioridad racial, Hitler se embarcó en una búsqueda de poder y dominio global, buscando derrocar las consecuencias y causas de la Gran Guerra que había dejado a Alemania atrapada en un ciclo aparentemente interminable de dificultades económicas y crisis social. Armado con una creencia inquebrantable en su destino, Hitler escribiría su hoja de ruta ideológica en cautiverio, Mein Kampf. Mein Kampf, publicado en 1925 y traducido oficialmente como Mi lucha, pretendía ser el manifiesto autobiográfico de Hitler, retorcido con nombres de Nietzsche, Schopenhauer, Hegel o Kant, junto con pruebas inequívocas de su vehemente antisemitismo, xenofobia y nacionalismo radical. Comprimió sus experiencias, reflexiones filosóficas e ideologías políticas en una narrativa cruda, proclamando la regeneración de la nación alemana, la necesidad de un espacio vital, Lebensraum, y su adoración de la autoridad y el poder puro. Mein Kampf no fue una proclamación aislada de la fe trastornada de un hombre, más bien, fue una articulación del resentimiento acumulativo, el odio y las tendencias a escapar de la realidad que muchos alemanes compartían en ese momento. Enmarcada en el contexto de la insatisfacción social en medio de terribles condiciones económicas, la narrativa de Hitler encontró una fibra sensible emocional que resonó fuertemente en una población desmoralizada y desilusionada. Estimulada por una inquietante mezcla de agravios históricos, victimismo colectivo y agitación social, la narrativa de Hitler galvanizó una atractiva ilusión de estabilidad, unidad y prosperidad. Presentó un chivo expiatorio integral en la forma de la población judía, reforzando una creencia poco científica, pero duradera, en la superioridad aria y el odio antisemita que resonaría a lo largo de los anales de la historia humana. Mein Kampf, una fusión del percibido sentido de justicia retorcida de Hitler y niveles de monomanía hasta ahora desconocidos, imaginó un futuro glorioso únicamente para la raza aria bajo el gobierno omnipotente de un dictador. Sentó las bases filosóficas para una guerra mundial catastrófica, y al mismo tiempo esbozó un programa sistemático de limpieza racial, la horrible solución final que sumergió a la humanidad en uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Sin embargo, Mein Kampf, más que cualquier otra cosa, proporciona una visión escalofriante del funcionamiento interno de la mente de Hitler. Una mente que vibraba constantemente con una mezcla implacable de engaño mesiánico, megalomanía, misantropía y un impulso maníaco de poder ilimitado. Entretejida de manera indeleble en sus páginas está la representación de un hombre, una nación y un mundo en un peligroso curso de colisión con consecuencias devastadoras. Ignorado por muchos contemporáneos como una rama de un artista amargo y excéntrico, Hitler encontró apoyo en los desilusionados, y privados de sus derechos que se hicieron eco de sus sueños de restitución, encendiendo aún más el sentimiento latente de victimismo colectivo de la población alemana. Sus escritos virulentos y sin disculpas en Mein Kampf fueron el combustible ideológico de su ascenso político, movilizando a la sociedad hacia una ola humana de sumisión y destrucción. La decrépita existencia de chabolas de Adolf Hitler en Viena fue el crisol para moldear su pensamiento tumultuoso y retorcido, soñando con la grandeza, un hombre al borde de la locura. Sin que todos lo supieran, en este hombre existía un potencial que redefiniría la geopolítica global, y conduciría a la catastrófica aniquilación de millones. Y todo empezó con Mein Kampf. Un análisis en profundidad de Mein Kampf revela que se trata de una interacción de intelecto y emociones plagada de una desilusión perenne. Pinta una representación sombría de un alma atormentada que intenta construir un chivo expiatorio adecuado para todos los males que vio en el mundo, un chivo expiatorio que podría explotar para impulsarse a un pináculo imaginado de grandeza. Transfijado dentro de la retórica de Mein Kampf hay una progresión narrativa de agravios, personales, sociales e históricos. Esta narrativa engendró un ambiente psicológico de autocompasión colectiva y marginación percibida, proporcionando un caldo de cultivo para que las doctrinas malignas de Hitler echaran raíces y prosperaran. Mein Kampf no era simplemente un recipiente para abrazar el odio vitriólico y propagar ideales retorcidos. Fue un testimonio calculado de la manipulación insidiosa de las emociones, miedos y aspiraciones de una nación rota por la derrota y agobiada por los conflictos económicos.
Fue una herramienta de adoctrinamiento magistral en su explotación de las vulnerabilidades humanas, una influencia directa y siniestra en la psique nacional colectiva que resuena hasta el día de hoy. Profundizando en la mente de Hitler grabada en el lienzo desolado de Mein Kampf, es evidente que su dolor, ira y disgusto se transformaron en una búsqueda implacable del poder, una fe ciega en la supremacía ideológica, y un completo desprecio por la vida humana. Su personalidad volátil y su sed insaciable de control abrieron un camino indeleble de destrucción y devastación en todos los continentes, construyendo elaborados mitos de grandeza etérea e invocando construcciones históricas de orgullo nacional y destino colectivo. Hitler manipuló magistralmente a las masas utilizando un lenguaje simple y fácil en Mein Kampf. Se concebía a sí mismo no solo como un líder, sino como un Führer, un gobernante omnipotente seleccionado por las fuerzas divinas, con una carga noble para llevar a su pueblo a una guerra apocalíptica en nombre de una ilusoria edad de oro. El análisis exhaustivo de Mein Kampf nos permite una visión voyeurista del abismo de una mente consumida por la grandiosidad solipsista. Es emblemático de un escalofriante ejemplo del colapso de la racionalidad bajo el peso del engaño arrogante un testimonio del aterrador potencial de la mente humana para crear y perpetuar ideologías que envuelven al mundo en conflagración. La promesa fundamental propagada en Mein Kampf de resucitar a Alemania de la miseria de su supuesta humillación e ignominia resonó en una nación golpeada por las secuelas de la Gran Guerra. Es dentro de esta población desencantada e indigente donde Hitler encontraría un terreno fértil para sus visiones tóxicas de poder y supremacía. Mein Kampf no es solo un reflejo del caos internalizado de Hitler, es igualmente una encarnación de una manifestación trágicamente distorsionada de la conciencia nacional colectiva. Al manipular y reforzar los tropos y sentimientos socioculturales existentes, Hitler catalizó efectivamente la génesis de un nuevo orden sociopolítico que remodelaría fundamentalmente el mundo. Las personalidades de Hitler, el hombre, y de Hitler, el demagogo, revelan una paradoja nacida de una flagrante ignorancia, fomentada por una rabia cegadora e impulsada por una sed insaciable de retribución y poder. Esta atroz combinación se materializó en una grotesca expresión de despotismo, vívidamente ilustrada en Mein Kampf, que sirvió como una guía macabra para promover su nefasta agenda. Mein Kampf no es solo la historia de un solo hombre, sino una historia de un fracaso colectivo, el fracaso de los individuos, las sociedades y las instituciones internacionales para reconocer, comprender y contrarrestar eficazmente la creciente amenaza de la brutalidad totalitaria. Sirve como un recordatorio aleccionador sobre las consecuencias catastróficas de ignorar y restar importancia a la potencia de las ideologías odiosas, y el silenciamiento concomitante de las voces críticas. Un elemento central de nuestra exploración profunda de Mein Kampf y la intrincada personalidad de Hitler es descubrir la centralidad de la narrativa retorcida y llena de odio y la descripción pervertida de la realidad inventada en sus páginas. El libro refleja a un hombre en guerra consigo mismo y con el mundo, un hombre que empuña la peligrosa espada de la desilusión, la frustración y el engaño. En esencia, Mein Kampf no es simplemente una historia de un meticuloso ascenso al poder. Más bien, es una crónica de advertencia que narra la decadencia entrópica de toda una sociedad. Sirve como un testimonio inquietante del caos y la violencia que pueden sembrarse cuando las masas abrazan ideales fundamentalmente defectuosos. Al interrogar a Mein Kampf, nuestro objetivo principal no es solo descubrir la espantosa génesis de la Segunda Guerra Mundial o analizar las monstruosas maquinaciones de un dictador. En esencia, esta exploración busca profundizar en la parte más vulnerable de la conciencia colectiva de la humanidad, y examinar las consecuencias oscuras e inevitables de ignorar o descartar las crudas muestras de furia, miedo y hostilidad en nuestras sociedades. Contrariamente a los espejismos de omnipotencia inmediata que retrató Mein Kampf, el viaje de Hitler al poder seguramente no fue un salto único sino una trayectoria multivariada y serpenteante. Era una historia retorcida, plagada de detonaciones sociopolíticas, reflujos y flujos de apoyo público, maquinaciones gubernamentales y tribulaciones personales que culminarían más de una década de lucha incansable en la cúspide única del poder político. A través de una comprensión de Mein Kampf y el desenmascaramiento de las severas peculiaridades psicológicas de Hitler, debemos reconocer el potencial dentro de todos nosotros que pueden ser explotados por tales demagogos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de promover la tolerancia, los derechos humanos y los valores democráticos para garantizar que narrativas tan destructivas pierdan su resonancia en la tumultuosa cacofonía del discurso social. A medida que nos aventuramos más en nuestra serie narrativa de la mente de Hitler descubierta, nos estamos preparando para explorar la belleza y la bestia dentro de la naturaleza humana. Navegaremos por los avances que llevaron a un artista desilusionado a convertirse en presagio del odio a escala global, desentrañando el impacto de sus despreciables doctrinas, y los peligros de ignorar los primeros indicadores de radicalización, conectando los puntos entre la angustia privada de Hitler, su necesidad obsesiva de control global, y el arrojo de retórica vitriólica en Mein Kampf. Nos enfrentamos a la conclusión ineludible de que la narrativa de nosotros versus ellos, el denominador clásico de extremismo, es una mezcla letal que envenena los cimientos mismos de una sociedad y, si no se controla, tiene el potencial
potencial de fracturar fatalmente la coexistencia pacífica. La grotesca metamorfosis de un artista frustrado en un dictador despiadado, la audaz transformación de una nación en una máquina de guerra, y el escalofriante fenómeno de la deshumanización que sustenta la narrativa de Mein Kampf son estudios que exigen nuestro incesante escrutinio. Es una alarma que nos llama a defender fervientemente la paz, la tolerancia y los valores democráticos contra cualquier resurgimiento de las filosofías tóxicas propugnadas en este infame libro. En esta coyuntura, al reconstruir los fragmentos de esta sombría narrativa, debemos recordar el poder desmesurado inherente a las ideas, las ideologías y el lenguaje. En las manos equivocadas, estas herramientas aparentemente inocuas pueden torcerse para servir a fines despreciables, como lo reflejan vívida y trágicamente Mein Kampf y los catastróficos realineamientos geopolíticos que impulsó. A lo largo de nuestro viaje hasta ahora, hemos desenterrado la odisea multifacética de un hombre decidido a abrir su camino hacia el poder en medio de las tumultuosas ruinas de una nación. Hemos quitado el barniz de las sórdidas páginas de Mein Kampf, trazando la transformación de una mente amargada en una fuerza devastadora, convocando a la humanidad a enfrentar la extrema necesidad de vigilancia, introspección y compromiso inquebrantable con la coexistencia pacífica y la dignidad humana compartida. A medida que nuestra odisea exploratoria de Mein Kampf se detiene, debemos reconocer el lado más oscuro de la humanidad claramente expuesto en el libro. Pero lo más importante es que debemos aceptar el viaje como un potente recordatorio de la fuerza del bien que hay dentro de nosotros. La historia de Hitler nos desafía a recordar nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia la comunidad humana en general, la responsabilidad de no hacer la vista gorda ante los peligros del odio, la ignorancia y la adhesión ciega a ideologías tóxicas.